Veamos esta pregunta. Dice, ¿cuál es la puntuación más correcta? Se trata de una enumeración compleja, porque yo tengo acá tres ideas. ¿Dónde van los limoneros? ¿Dónde van los naranjos? ¿Y dónde van los paltos? Entonces, a la derecha, coma, los limoneros. Esa es una coma elíptica. Igual ocurre a la izquierda los naranjos, al centro los paltos. Por eso digo que es una enumeración compleja, porque en cada una de esas proposiciones se ha empleado coma. ¿Y qué uso para separar los elementos de una enumeración compleja? El punto y coma. Claro, entonces, si nosotros aplicamos, sería a la derecha, coma, los limoneros, punto y coma, los naranjos, coma, a la izquierda, punto y coma, en medio, coma, los paltos. 2 puntos. Ese es el orden correcto. Respuesta, alternativa C de calabaza. Veamos la pregunta. ¿Qué oración presenta correcta puntuación? Para empezar, tenemos una cita textual, porque dice bla, 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 exclamó Pizarro. Entonces, esa cita textual debe ir entre comillas. Por aquí, ese es un elemento circunstancial. Como está al inicio, debe separarse mediante comas. Entonces, entre comillas, por aquí, coma, al sur, coma, a ser ricos. Termina una idea y viene otra. Por allá, a Panamá, a ser pobres. Entonces, el al sur y a Panamá son circunstanciales, que están antes del verbo elidido, antes del verbo que nosotros hemos sustituido por una coma elíptica. Por eso deben separarse mediante comas. Así que, si yo tengo 2 proposiciones y en ellas ya hemos usado comas, lo único que puedo usar para separarlas es el punto y coma. Así que, en efecto, la puntuación de la alternativa A es la correcta. Entre comillas, por aquí, coma, al sur, coma, a ser ricos, punto y coma. Por allá, coma, a Panamá, coma, a ser pobres. Y la coma, después del cierre de comillas, es porque viene otra idea, exclamó Pizarro. Y el punto final. Entonces, esa puntuación es correcta. Pero de todas maneras, analicemos las otras. En la B, el error está en que después de antes no es necesaria la coma. Es solo una palabra, ¿ya? Así que no debe ir. En la C, soy un fue y un es y un será cansado. Es un magnífico verso de Quevedo. Si es un verso de Quevedo, es una cita textual. Entonces, entre comillas, debió escribirse soy un fue y un es y un será cansado. Después de las comillas, es un magnífico verso, pero sin ningún otro signo. Así que por eso está mal la C. Le dijo que se apure. Esa es una cita indirecta. Le dijo que se apure. Si hubiera dicho, le dijo, y entre comillas, apúrate, entonces sí cabría el uso de los 2 puntos. Así que ese es el error. Y en la E, casi nada ya falta, coma, Juanito. Juanito es el vocativo. Si el vocativo está al inicio, sí se separa. Juanito, coma, y recién abres interrogación. ¿Casi ya nada falta? Pero si el vocativo está al inicio, se incluye, se escribe dentro del signo de interrogación. O sea, debió decir, casi nada ya falta, coma, Juanito, y ahí recién cierras la interrogación. No hay lugar a dudas. Todas las alternativas, excepto la primera, tienen errores. Por lo tanto, respuesta, alternativa A de amor. Veamos aquí. Complete correctamente el texto, es decir, hay un texto sin puntuación y nosotros debemos colocar los signos adecuadamente. Así que lo voy a leer
tal cual debe ir. El pasado lunes, coma hiperbática, ese es un complemento circunstancial. El pasado lunes, la Asociación Nacional de Boticas, entre paréntesis debe ir ANACAP, el acrónimo que resume ese nombre de Asociación Nacional de Cadenas de Boticas. Entonces, va una coma, va paréntesis, nombró presidente a Edmundo Yáñez, porque tengo que explicar quién es, ejecutivo quien lidera el grupo Mifarma, punto, porque estamos acabando la oración. Entonces han sido 2 comas, un paréntesis y un punto. La alternativa que contiene estos signos de puntuación es la última. Respuesta, alternativa E de enano. Veamos aquí. En esta pregunta debemos completar un texto que carece de puntuación con los signos más adecuados. La facilidad de este tipo de preguntas es que ya se han dejado espacios en blanco en los que nosotros vamos a colocar los signos. Eso nos ayuda bastante. Los depósitos de CTS, compensación por tiempo de servicio, esa es la explicación de la sigla. Por lo tanto, la explicación debe ir entre paréntesis. Entonces va un juego de paréntesis, lo que me hace descartar ya la B y la E. Dice, los depósitos de CTS, compensación por tiempo de servicios, se hallan garantizados por los bancos. En consecuencia debemos buscar, en bancos termina una idea y empieza otra que se relaciona. En consecuencia debemos buscar. Por lo tanto, después de bancos, un punto y coma. Y como se trata ese nexo en consecuencia de una perífrasis, de una locución, para ser preciso, entonces va una coma después. En consecuencia, debemos buscar el de mayor solidez para evitar. De esta manera que por ganar, ¿qué vamos a evitar? Para evitar que por ganar un poco más nos arriesguemos, etc. El de esta manera es un comentario paralelo. ¿Y qué signo usamos para encerrar los comentarios paralelos? Las rayas. Por lo tanto, de esta manera se encierra entre rayas y ya tenemos respuesta. ¿No? A ver. Que por ganar un poco más, ahí es necesaria una coma porque por ganar un poco más es un circunstancial. Así que ahora sí, la respuesta, la única alternativa que contiene estos signos que nos faltan, paréntesis, punto y coma, rayas y una coma, es la D de dinosaurio. Y seguimos. ¿Qué puntuación es correcta? Tenemos aquí un enunciado en el que se han aplicado diferentes signos. Debemos nosotros establecer en cuál de ellos el uso es el más correcto. El cobre, principal producto minero, es correcto, porque principal producto minero me explica quién es cobre. Aumentó 25.000 a 375.000 millones, correcto. Se trata de un dato numérico, no hay problema. Su cuota dentro del PBI. Pero como ya os he dicho, aquí hay un error. Estamos relacionando dos proposiciones adversativas. O sea, antes de ese pero, no debe ir coma, debe ir un punto y coma. Además dice, como ya os he dicho, ¿tiene que ir entonces qué cosa? Como se trata de un comentario paralelo, tienen que ir rayas. Entonces, definitivamente no es la A. En la C no se ha empleado las rayas. Y además se ha vuelto a usar coma después de PBI, así que tampoco es la C. En la E,
principal producto minero se ha colocado entre paréntesis y ya hemos establecido que debe ir entre comas. Así que solo me quedan dos posibles respuestas, la B y la D. Pero en la D, el comentario paralelo, como ya os he dicho, no tiene ningún signo de puntuación que lo encierre. Por lo tanto, se trata de un error. En cambio, en la B, el cobre, principal producto minero, aumentó 25.000 millones a 375.000 millones su cuota dentro del PBI. Punto y coma. Pero como ya os he dicho, y eso sí está entre rayas, eso solo beneficia a las grandes compañías. Punto. No hay dudas, chicos. Respuesta entonces en esta pregunta, B de beso. Veamos en esta pregunta. Señale la oración con mal uso de los signos de puntuación. Quiere decir que aquí tenemos que aplicar todos nuestros conocimientos, ¿ya? Todos los signos. La A veces su comportamiento es inexplicable. No es necesario que después de veces, o sea, después de a veces, haya una coma. Es cierto que se trata de un complemento circunstancial, pero no es necesario porque no está constituyendo una frase, solo un término, solo que locutivo. Y luego, hoy ha venido a la oficina con terno y zapatillas. Eso me está explicando por qué el calificativo, ¿no? De inexplicable. Así que no hay problema, eso es correcto. En la C, el descenso de productividad y luego me indican cuál es ese porcentaje. Como se trata de un dato numérico, entre paréntesis, ese es el uso. Y en la D, parece que le van bien en sus negocios, aunque no sabemos cuáles son. O sea, como hay una ignorancia sobre cuál es ese tipo de negocios, y al ser un negocio se supone que es abierto, debe ser conocido, se ha utilizado las comillas, el sentido es connotativo. En la E, recuerden, esto es algo que a veces se equivocan. Cuando el vocativo se halla al final, entonces debe incluirse dentro de los signos de admiración o de interrogación. La E también es correcta. El error debe estar en la B. Vamos a comprobarlo. Los investigadores de la Universidad de Tel Aviv, Israel, ahí está el error. Mala costumbre, supongo que tomada del inglés. Pero en el español, los datos geográficos deben ir entre paréntesis. Israel debe ir entre paréntesis, no entre comas. Error habitual en los medios de comunicación. No por habitual debe ser aceptado. Respuesta entonces, B de burro. En esta pregunta, fíjate el enunciado. Dice, ¿qué oración requiere corrección de su puntuación? O sea, ¿en cuál debemos corregir? Otra forma de preguntar, ¿cuál está mal? Y si nosotros revisamos, en la E, Josefa, el vocativo está al inicio, por lo tanto, correcto, fuera de los signos de interrogación. Solo cuando está al final debe incluirse entre los signos. No me digas qué hacer. 2 puntos, yo ya trabajaba aquí antes de que tú llegues, ¿no? Entonces, esos 2 puntos es como decir porque, ¿no? Estamos colocando una oración que explica la anterior, por lo tanto, bien usados los 2 puntos. Los productos derivados, 20% del total, un dato numérico, correctamente empleados los paréntesis. Todo dato numérico se escribe así. Mi mejor amigo sustentó su tesis, pero ¿quién es él? Víctor Alejandro. Entonces, entre comas, correcto el uso. En la que queda debe encontrarse el error. Los niños, los del salón de Susana, atención, si ya estamos empleando paréntesis, no tenemos por qué encerrar esa frase entre comas. O usamos comas o usamos paréntesis, o incluso podemos usar rayas. Todo depende del nivel de interrupción. Pero doble signo, no. Ahí está el error. Por lo tanto, respuesta alternativa A de avión. Esta pregunta dice, ¿qué oración no requiere los 2 puntos? Entonces,
La E, recuerdo bien sus palabras. 2 puntos, porque está entre comillas, es una cita textual. Sana, equilibrada, a sus horas. Así debe ser una buena alimentación. Por lo tanto, 2 puntos después de horas. Estamos resumiendo las ideas anteriores. ¿Vienes o te quedas? Ajá, acá, ¿vienes o te quedas? Coma, dímelo. 2 puntos. Tu decisión debe ser tomada de inmediato. ¿Ya? O sea, tu decisión debe ser tomada de inmediato, ¿no? Va después de los 2 puntos, ¿no? Porque es la razón de que yo te exija, dímelo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos usando los 2 puntos porque luego viene una idea explicativa. Trabajo, estudio, ayuda en casa. ¿Cómo voy a tener tiempo para algo más? Entonces, antes de la pregunta, 2 puntos, ¿no? Es como decir, en consecuencia, ¿cómo voy a tener tiempo? En cambio, en la otra oración dice, ella me dijo que tú aún seguías. Esa es una cita indirecta. Comparen con la cita de la alternativa E. La E sí requiere porque es una cita directa. Repetimos ad pedem literae lo que alguien dijo. Pero cuando el enunciado es, ella me dijo que, él escribió que, ella pensaba que, ajá. Entonces, estamos subordinando. Se trata de una cita indirecta. Por lo tanto, no requiere los 2 puntos. Alternativa A. Leamos esta pregunta. Dice, el 17 de diciembre, es un texto en el que nos piden colocar los signos que han sido omitidos. El 17 de diciembre del 2010, ese elemento es un circunstancial de tiempo, es una frase que constituye un circunstancial de tiempo y está antes del verbo, antes del sujeto, coma. Entonces va una coma. En una sesión conjunta del Pleno de la Real Academia Española, RAE. Las siglas, los acrónimos, las explicaciones de ellos se deben colocar entre paréntesis. Entonces va un paréntesis. Y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, también la misma idea, van 2 paréntesis. Bajo la presidencia de los príncipes de Asturias. Ese es un inciso de aclaración, ¿no? Un inciso aclarativo. Bajo la presidencia de los príncipes de Asturias. Por lo tanto, se encierra entre comas. Van entonces 3 comas. Se presentó en la sede institucional de la RAE la nueva edición de la ortografía de la lengua española. Después de RAE, en la última línea, ya no es necesario colocar entre paréntesis la explicación porque ya se hizo. ¿De acuerdo? Solamente se coloca la sigla. Entonces, ¿qué cosa falta? 3 comas y 2 pares de paréntesis. Alternativa C de casa. ¿Qué signos se requieren en el siguiente texto? Lo voy a leer indicando la puntuación y ustedes van a reconocer el porqué del uso. Los bonos de la deuda peruana, una gran cantidad ¿de qué? De los bonos. Por lo tanto, esa frase es explicativa. Así que, los bonos de la deuda peruana, coma, una gran cantidad, coma, fueron colocados rápidamente en la bolsa. Por lo tanto, ese es un nexo consecutivo, una locución. Así que, después de bolsa, punto y coma. Por lo tanto, coma. Ya vamos usando 3 comas y un punto y coma. Por lo tanto, se deduce que los agentes económicos ven con buenos ojos al Perú. Nada más. 3 comas y un punto y coma. Respuesta entonces, alternativa B de beso. En esta pregunta
debemos precisar en qué oración se ha de emplear los dos puntos y las comillas. Recordemos, los dos puntos preceden a una enumeración anticipada, preceden a una cita textual, preceden a una idea que concluye o explica la anterior. Las comillas se emplean para encerrar la cita textual, para indicar connotación, para indicar impropiedad o para indicar un uso metalingüístico. Analicemos. Mariátegui dijo, cita textual, faltan dos puntos, peruanicemos al Perú. Si esa es una cita textual, se encierra entre comillas. Así que salió muy fácil a la primera, la alternativa A. Pero expliquemos las demás para que no te quedes con la duda. En el cuadro La Escuela de Atenas, encontramos a dos grandes sabios clásicos, dos puntos, Platón y Aristóteles. El indigenismo tuvo tres principales exponentes, dos puntos, Alegría, Arguedas y Escorza. Se ensució el traje con la lluvia, el novio llegó tarde y los invitados estaban impacientes, dos puntos, todo estuvo de comedia. Haz tu tarea, pero antes cámbiate la ropa. Como ven, en esas otras alternativas no requerían los dos signos por los cuales nos interrogaban. Hemos comprobado, respuesta A. Como nos piden reconocer la oración bien puntuada, debemos leer cada alternativa. La A, Vallejo dijo, faltan los dos puntos. Suficiente para ver el error. La B, se llevaron los muebles, los archivos, las cortinas, los libros de contabilidad. Todo fue rematado. Entonces ese todo está concluyendo la enumeración anterior, faltaron dos puntos. En la C, en vida fue un padre ejemplar, un esposo cariñoso, amigo de sus amigos, un trabajador responsable, fue todo un hombre. En esta oración, el error está en que después de amigos se colocó dos puntos y debe ir una coma. Y después de responsable es que debe ir la coma porque ahí está... donde se ha puesto una coma, ahí deben ir los dos puntos, porque recién ahí está concluyendo la enumeración. Es decir, los dos últimos signos están intercambiados. Ese es el error. En la D, he leído poesía peruana, dos puntos. Poemas humanos, faltó la coma. Simbólicas, faltó la coma. Minúsculas, faltó la coma. Es una enumeración sin comas. La respuesta entonces es la alternativa E. Los representantes máximos del realismo son Stendhal, Flaubert y Dostoyevsky. Una coma y el punto final. No requiere más. Veamos aquí. ¿Qué oración no requiere dos puntos? Ese signo que precede la cita textual, que precede una enumeración anunciada, que precede también una idea que concluye o explica la anterior. Tres factores pueden entorpecer cualquier escrito. Falta dos puntos, porque luego los mencionan. La redundancia, la verborragia y el circunloquio. La B, la fiesta estuvo inolvidable. Dos puntos, porque luego te dicen el por qué. Hubo muchos invitados y una gran orquesta. La C, tuvo una buena vida. Dos puntos, luego te explican por qué tuvo una buena vida. Buenos hijos, excelente esposa y una brillante carrera. La D, Jesús dijo que deben amarse los unos a los otros. Jesús dijo ¿qué?
Esa es una cita indirecta. Si la oración fuese, Jesús dijo, amaos los unos a los otros, eso es una cita textual. Pero la de aquí es indirecta, por lo tanto, no requiere los 2 puntos. La E, se movía el repostero y los platos se rompieron. ¿Por qué? Comenzaba otro temblor. Entonces, después de rompieron, 2 puntos. Como ven, la alternativa en la que no falta ese signo es la D. Y seguimos en esta práctica. ¿Dónde hay uso adecuado de los signos? Ya hemos resuelto preguntas similares, así que tenemos que aplicar todo nuestro caudal de conocimientos. Voy a leer indicando la puntuación adecuada. Si coincide, sabremos entonces que es la respuesta a aquella alternativa en la que no debamos añadir ni quitar nada. El coronel Francisco Bolognesi, antes de morir, faltó ese signo, exclamó, 2 puntos, tengo deberes, es una cita textual, así que la famosa frase, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, requiere comillas. La A está mal. El problema es que si no, puntos suspensivos, mejor no pienso en eso. Dejó en el aire la idea, por eso los puntos suspensivos, correcto. Cambió, por eso empezamos con mayúscula, correcto, ¿no? Cambió de idea, mejor no pienso en eso. El error está en que ese punto y coma después de mejor no va, no tiene por qué ir, no hay justificación. Error. C, en ese bazar, correcto, es hiperbática, él vende de todo. ¿Qué cosa es todo? Alimentos, juguetes, libros. Los 2 puntos después de todo, muy bien, porque está ese pronombre indefinido, todo, anticipa los elementos, alimentos, juguetes, libros. Ahora, después de libros, hay puntos suspensivos, ya hemos dicho, es como decir, etcétera. Y las comas que se han empleado después de alimentos y después de juguetes son enumerativas. Aquí todo está bien, así que esa debe ser la respuesta, la C. Pero terminemos de analizar. La D, fuiste ayer a casa, ¿qué te invitaron de comer? Y la E, Janet, cuán feliz me haces con tu respuesta. Muchachos, recuerden que las comillas, los paréntesis, los signos de interrogación y de admiración son signos dobles. Al inicio y al final. Antes y después de la expresión que se está resaltando mediante esos signos. Tenemos la mala costumbre de colocar solamente interrogación o admiración al final. Eso es en el inglés. Tú aprende a manejar primero bien tu propia lengua. En el español colocamos al inicio y al final, antes y después, por delante y por detrás de la expresión. Son signos dobles. Así que ese es el error en las alternativas D y E. Indubitablemente entonces, respuesta en esta pregunta, la alternativa C. Come on baby, como dicen los guachafos. Ya les he dicho, nuestra lengua es el español. Y baby es la palabra que aquí se ha empleado mal en la primera alternativa. ¿Camila es una baby? No, Camila es una bebé. Camila es una niña. Entonces, ese término extranjero debió colocarse entrecomillado para indicar su imprecisión. Faltan las comillas, error. En la B,
ese funcionario es un hombre honesto, sobre todo en el caso de las firmas falsas. Si las firmas son falsas, ¿puede ser un funcionario honesto? No, la palabra honesto se ha usado en sentido connotado. Así como cuando dices, era tan pero tan rápido que corría solo y perdía. ¿Te das cuenta? Por la connotación irónica, la palabra honesto debe ir entre comillas. Faltaron esos signos. En la D, leímos el poema Walking Around de Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura 1971. En efecto, faltan las comillas. Por tratarse de un título interno, se debe colocar comillas. Eso lo hemos aprendido nosotros en el uso de mayúsculas. Cuando se trata del título general, se escribe en cursivas, y cuando se trata de un título interno, se coloca entrecomillado. Pero además, después de Pablo Neruda, viene la frase explicativa, Premio Nobel de Literatura 1971. Así que ahí debe emplearse coma. Esta es entonces la respuesta que satisface la pregunta, ¿dónde se requiere comillas y coma? Terminemos de explicar. En la D, en la antigüedad, coma, no requiere comillas. El colibrí y la cigüeña son aves de plumaje vistoso, ni comas ni comillas. Así que estamos convencidos. En esta pregunta, la respuesta es la alternativa C.